Nosotros seguimos aquí en Buen Día Uruguay con una columna que disfrutamos muchísimo, porque el profesor Leonardo Borges está aquí con nosotros, porque el pasado tiene mucha actualidad, ¿verdad, Leo? ¿Cómo Exactamente. va? Muy bien, ¿Todo por bien? suerte. Muy bien. Nos metemos, no Brasil. Palpitando un poquito de las elecciones de Brasil que se vienen este próximo domingo y de alguna forma intentando ver cuáles son los últimos números, ¿no? Básicamente yo me traje como dos numeritos que me parecen importantes. Por un lado la Globo, ¿no? Datafolia, que de alguna manera la Globo, que vendría a ser como el establishment media de Brasil, plantea que, bueno, la victoria de Bolsonaro es inminente, ¿verdad? Con un 57% y 46% para Haddad. Sí, se acortó un poco el margen. Se acortó un poco el margen. Y por otro lado, Vox Populi, que es independiente de alguna manera, les da digamos 6 puntos de diferencia, ¿no? Pero básicamente ninguna se puede arriesgar a decir que puede ganar sí. Haddad. Ahora, respecto... No, sí, es bastante difícil que ocurra. Hay una cosa muy curiosa, que en el imaginario se instala eso de que los grandes medios hoy por hoy te pueden torcer una elección, formar opinión y demás. La Globo, que debe ser el medio más poderoso de Brasil, no ha virado ninguna elección hacia ningún candidato que eventualmente fuera de su interés. Porque, digamos, miremos las últimas presidencias de Brasil, Lula en 2 ocasiones, Dilma Rousseff, claro. Es decir, lejos de estar alineados con Globo, y ahora Bolsonaro tampoco, porque de hecho está teniendo una tensión bastante grande con todos los medios en general, y su ascenso vino también por el lado de las redes. Bueno, pero una de las cosas interesantes con respecto a Bolsonaro es que hablamos solo de Bolsonaro. Bueno, y eso en las redes generan también... Claramente, o sea, no hablamos de Haddad. No sabemos quién es, ¿no? Un profesor universitario, doctorado en filosofía, ¿verdad? Profesor de economía, doctorado en filosofía. No hablamos de su vicepresidenta, Dávila, que es del Partido Comunista, que es de alguna manera de los cuadros jóvenes del Partido Comunista. Pero eso porque una pasa, periodista. Leo. Bueno, en realidad las redes sociales han jugado un papel fundamental, ¿verdad? Y Lula. Y por otro lado, Lula, exactamente. Claro. Se ha polarizado, ¿no? Acá la elección básicamente no es entre Bolsonaro y Haddad, sino entre Bolsonaro y el PT, ¿verdad? Claro. Y la gran mayoría de los votos son antivotos, son votos de alguna manera en contra del PT, de este Votantes partido de los enojados. trabajadores. Exactamente, ¿no? Porque de alguna manera uno puede analizar la elección de varios puntos de vista, ¿no? Podemos decir, bueno, por un lado el antivoto. Por un lado, el voto contrario al PT. No estoy a favor de Bolsonaro, estoy en contra del PT, ¿verdad? De todo lo que ha sido la historia del PT, del 1980 hasta acá, desde que llegó al poder y de alguna manera toda la maquinaria de la corrupción que poca gente podría negar, pero que también es importante decirlo, viene desde atrás, ¿no? Por ejemplo, el mensalado, todo el tema de las mensualidades para votar las leyes. Por otro lado, de alguna manera, tenemos todo el tema de Lula, ¿no? Lula, ¿juega a favor o juega en contra de Haddad, verdad? Claramente en la primera vuelta jugó a favor. ¿Por qué? Porque Haddad, casi un desconocido, que de alguna manera había sido ministro de Educación de Lula, ministro de Educación de Dilma y luego alcalde de San Pablo, logra acarrear un conjunto de votos que son de Lula, ¿verdad? No todos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las encuestadoras dicen que si Lula y Bolsonaro se enfrentaban, vencía Lula. Una cosa muy interesante que tiene que ver con que Lula por sí mismo tiene votos, pero a quien él sindica no. Una cosa que sucede en Uruguay con Mujica. Cuando Mujica sindica a alguien, ese seguramente no gana. Pasó con Lucía en la Intendencia, pasó con el Pacha Sánchez en la presidencia del Frente Amplio, ¿verdad? Sí. Con varios candidatos en Latinoamérica, los que Mujica ha acompañado también. Exacto, ¿no? Donde Mujica pone el ojo, pone la derrota. Pero no él. O sea, su persona, de alguna manera, es quien acarrea la mayoría de votos. En el caso de Lula, lo mismo, ¿verdad? Entonces Lula jugó a favor al principio, pero juega en contra finalmente. ¿Por qué? Y porque de alguna manera es el líder del PT. Y para Bolsonaro, y lo ha dicho, es el líder de una asociación para delinquir. Haddad, de todas maneras, para esta segunda vuelta no ha aludido a Lula en ninguna aparición. Es más, ha procurado separarse. Eso es interesante, ¿por qué? Porque Haddad se da cuenta y en realidad sus asesores se dan cuenta de que tienen que separarse, pero el tiempo creo que fue muy corto. Por lo tanto, Bolsonaro, si bien perdió en los últimos días 3 puntos, que 3 puntos son mucha gente en Brasil, Brasil tiene mucha población, pero igualmente son 3 puntos. Por lo tanto, yo creo que no se va a emparejar de ninguna manera todo esto, ¿verdad? Es muy difícil. Ahora, vos decías que esto tiene, por supuesto, de alguna manera representa una continuación. Los casos de corrupción en Brasil, como vos decías, el mensalao, todas sus derivaciones luego en el lavallato, no son de ahora, no es un fenómeno exclusivamente del PT, aunque quizás se puso, digamos, en el ojo a través de la gestión del PT, sino que viene de mucho más atrás.
¿Cuánto más atrás? Sí, lo que pasa es que el tema es que nosotros conocemos poca política de Brasil, ¿verdad? Y en realidad los medios de comunicación no nos ayudan mucho a entender la política de Brasil. Nosotros hacemos paralelismos entre Brasil y Uruguay que no son sanos, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, Bolsonaro estuvo en 9 partidos a lo largo de toda su carrera, ¿verdad? El último partido con el que llegó a la diputación y con el que de alguna manera estuvo hasta el final, casi hasta la postulación, porque él ahora está en el Partido Social Liberal, ¿no? Ese es el partido que lo tira a la presidencia, ¿no? Que lo lanza a la presidencia, pero él es de ese partido desde enero de este año. Antes era del Partido Progresista. Entonces uno dice, Partido Progresista, ¿cómo será? ¿Cómo defino el Partido Progresista? Bueno, el Partido Progresista es derechista, anticomunista, ¿verdad? Y conservador, y nacionalista. ¿Ah? ¿De dónde sale ese Partido Progresista? Bueno, todo esto, de alguna manera, se explica a través, básicamente, de lo que es la historia de la dictadura brasileña. En 1964, ¿tá? Castelo Branco, un general, le da un golpe de Estado al presidente democrático João Goulart, que era el vicepresidente, que queda en lugar del presidente, y que de alguna manera es un presidente de izquierda. O por lo menos, tal vez sea un poco apresurado hablar de izquierda, pero era nacionalista, estatizador, nacionalizador, un hombre que tenía un perfil de izquierda, reforma agraria, ¿no? Todo lo que en los años 60 parecía ser de izquierda. Y entonces ese presidente es quitado del poder por una dictadura militar liderada por Castelo Branco. ¿Cuál es la vinculación entre el régimen de Castelo Branco y el Partido Progresista al que perteneció Bolsonaro? Bien, primero que nada, una cosa que me parece interesante decir, porque me parece muy interesante. El gobierno de João Goulart tenía 2 ministros que me parece que está bueno marcarlos. Uno era Celso Furtado, el padre del desarrollismo de América Latina junto con Prebisch, el padre del estructuralismo económico, de la CEPAL, ¿no? Para decirlo. Y por otro lado, Darcy Ribeiro, el antropólogo más impresionante que tuvo América Latina, maestro, en realidad un par con Daniel Vidar, que es nuestro gran, de alguna manera, como una vez Sabina se enojó con los medios internacionales porque decían que Drexler era el Paul Simon de Latinoamérica. Y él decía, joder, Paul Simon es el Drexler de Estados Unidos. Bueno, en este caso Daniel Vidar no es un Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era el Daniel Vidar. Volvamos, traigo de vuelta volvamos al Partido Popular. Entonces, de alguna manera, ese golpe de Castelo Branco dura del 64 al 69. En el 69, de alguna manera hay una nueva constitución y esa nueva constitución plantea un bipartidismo ficcional, ¿no? O sea, la mayoría de los presidentes van a ser militares, pero no va a ser, digamos, una dictadura desde el punto de vista de lo que uno observa. Uno dice, bueno, hay 2 partidos, o sea, hay bipartidismo. Y hay elecciones. Ergo, hay elecciones, pero en realidad el presidente no se elegía por voto popular, sino las 2 cámaras reunidas se elegían al presidente. Y ahí se forman 2 partidos. Por un lado, el ARENA, ¿no? La Alianza Renovadora Nacional, y por otro lado, el Movimiento Democrático Brasilero. Ese partido de derecha, ese partido que es el que gana siempre, salvo en la última vez en el 85 cuando vuelve la democracia, que gana el partido Movimiento Democrático Brasilero con José Sarney, ese ARENA es de alguna manera el antecesor del PP, que es el partido que lleva al poder de alguna manera a Bolsonaro. Vamos entonces con un último aspecto, Leo. Bolsonaro, en este último mes, ¿hace un viraje o de alguna manera trata de desmentir todas aquellas acusaciones lógicas, además, y fundadas en declaraciones del propio Bolsonaro, y trata de arrimarse a ese votante que de repente no pudo captar? Hay 2 cosas que son importantes. Por un lado, cuando uno analiza los votantes de Bolsonaro, va a encontrar, por un lado, votantes que son la élite, lo que se denomina la élite, a los cuales les gusta de alguna forma todo ese discurso discriminador, conservador, etcétera, etcétera. No les molesta, ¿tá? Pero por otro lado, él necesita captar votos de otro lado. Por lo tanto, en los últimos tiempos han aparecido una serie de, por ejemplo, videos en los cuales aparece un referente de la comunidad gay del espectáculo brasileño, donde habla justamente con Bolsonaro. Él está como, de alguna manera, bajando los decibeles. Es que él está bajando los decibeles. De todas maneras, votó muy bien entre las minorías, lo cual da para otro análisis. También, ¿eh? Exactamente. Yo creo que ahí tendríamos que meter rápidamente las fake news, ¿no? O sea, las noticias falsas han sido verdaderamente un gran problema, tanto para Bolsonaro como para Haddad. Leo, te invito a que el capítulo fake news lo recorramos la próxima semana, porque vamos a hablar no solo sobre Brasil, sino también sobre la fake news en general, pero sobre todo la incidencia que ha tenido en estas elecciones puntualmente. La seguimos entonces. Hasta la semana que viene.